vayan encontrando su lugar. Vamos a empezar en unos momentos. Deus abençoe, meu irmão. Justificado por ele. Vamos a empezar. Por favor, pónganse de pie. Esta sesión vamos a hablar de una última sola, Soli Deo Gloria. Que lo que hemos oído y aprendido en estas conferencias sea nuestra oración. Que nuestras oraciones se enfoquen a pedirle la ayuda de Dios, que nos ayude a que nuestras vidas le glorifiquen a Él. Vamos a cantar este canto para su honra y su gloria. Despertar un día más, me postro ante ti. Oh Dios de amor, fuerza me das, aliento y vida en mí. Tú eres dueño de mi ser, me fortaleces con poder. Renuévame, susténtame, la gloria sea a ti. Al continuar el día hoy, te quiero agradar. Si enfrento prueba o tentación, me aferro a tu verdad. Que todo esfuerzo de mi ser muestre la gloria de mi Rey. Ofrenda viva quiero ser, la gloria sea a ti. Más, conmigo siempre estás, y si mi fuerza de fallar, misericordia hay. Descanso en ti, habita en mí, hasta obtener victoria al fin, sin más dolor, sin más sufrir, la gloria sea a ti. Descanso en ti, habita en mí, hasta obtener victoria al fin, sin más dolor, sin más sufrir, la gloria sea a ti, que solo sea a ti. Amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, llegamos al
al final. Todo tiene un final y hay solo 5 solas de las cuales podemos predicar también. Así que estamos muy gozosos otra vez de lo que fue esta conferencia, de todos los siervos, a todas las personas que estuvieron involucradas en la organización del evento. Quiero agradecer personalmente a cada uno y muchos que tal vez estuvieron ahí detrás de bambalinas, haciendo que todo esto sea posible. Gracias, nos han sentido y nos han recibido con tanto cariño, y nos han hecho sentir tan bien, así que agradecerles. Y creo que todos nos hemos sentido bien en términos generales, nos vamos con algunas libras de más y con nuevos amigos que hemos conocido, que tienen la misma pasión por conocer a Dios y amar a la iglesia. El título de este último mensaje es Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, una frase en latín que en nuestro idioma significa solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Esta expresión fue utilizada por varios artistas a lo largo de la historia. Entre ellos, por ejemplo, estaba el famoso compositor alemán Johann Sebastian Bach, quien colocaba las iniciales S, D, G al pie de cada uno de sus manuscritos para comunicar la idea de que Dios, y solo Dios, debe de recibir la gloria por todo y en todo, incluyendo en la música. Sin embargo, esta expresión latina no fue idea de Bach. El origen, como ya lo hemos dicho a través de la conferencia, se remonta otra vez a la Reforma Protestante del siglo XVI. Esta Reforma Protestante, que en esencia fue una controversia que contra la Iglesia Católica Romana, que se centró en la verdadera condición de la humanidad, en la verdadera condición del ser humano. Y con la Biblia como autoridad suprema, los reformadores empezaron a enseñar que tanto hombres y mujeres por igual están muertos en delitos y pecados y son legalmente culpables delante de un Dios puro, delante de un Dios santo. De modo, como consecuencia de esto, merecen ser condenados por su santa ira para siempre, como dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Ahora, la única manera que un hombre y una mujer puede escapar del infierno y disfrutar de los placeres de Dios es que Dios mismo nos salve y Dios mismo haga la obra de redención de principio a fin, de modo que la salvación le pertenece a Él. Entonces, los reformadores insistían en que solo la gracia de Dios puede resucitar la muerte espiritual del hombre. Y solo Cristo puede proporcionarnos la justicia que Dios demanda para que su ira sea absorbida de una vez y para siempre. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y ambos de estos milagros, el de resucitarnos de entre los muertos y darnos la justicia que Dios demanda para entrar al reino de los cielos, pueden recibirse solo por medio de la fe. Es decir, no hay lugar para el merecimiento, no hay lugar para las obras en la salvación, como dice Efesios capítulo 2, Hechos 2, 8 al 9. Dios es el único que lleva a cabo y por tanto a Dios solo la gloria. Y es en este contexto donde se origina la frase Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria, como hemos estado predicando a lo largo de esta conferencia, estaba acompañada de 4 frases en latín que resumían las doctrinas más básicas de la Reforma Protestante: sola Escritura, sola Gratia, solus Christus y sola Fide. Pero Soli Deo Gloria estaba por encima de todas las demás solas y, por así decirlo, las abarcaba a todos, apuntaba todo hacia Soli Deo Gloria. Pongámoslo de esta manera. El Espíritu Santo es el que inspiró
las Sagradas Escrituras para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Y Cristo se humilló hasta la muerte y fue resucitado y exaltado a la diestra del Padre para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Y los pecadores reciben gracia para la gloria de Dios. Y la justificación es por la fe para la gloria de Dios. Por consiguiente, Soli Deo Gloria es central, es el punto culmine, el punto más alto de todas las demás solas. Todo gira en torno a la gloria de Dios, incluyendo nuestras vidas. Para esto existimos, para esto fuimos creados, para la gloria de Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios, sino que muchas veces nosotros nos olvidamos de su gloria. Y por este motivo hoy me gustaría reflexionar con ustedes en el capítulo número 11 de Romanos. Romanos capítulo 11. Y vamos a leer el contexto de este pasaje para saber qué es lo que estaba diciendo y argumentando Pablo cuando escribe estas palabras. Y dice así Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, y después, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad, y aquí está el versículo 33. Oh profundidad, dice Pablo, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente, es inerrante. En ella siempre encontramos la verdad. Nunca nos engaña. Siempre nos edifica. Y, oh Dios, esta tarde ya queremos y buscamos ser edificados a través de ella. Háblanos a través de tu palabra, que podamos contemplar tu gloria a través de la revelación que nos fue dada en tu palabra, Señor. Crea en nosotros una actitud humilde para recibir tu palabra, para sorprendernos delante de tu gloria y para vivir vidas comprometidas delante de ti. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Como dije entonces, muchas veces nos olvidamos de la gloria de Dios. Y por eso quería reflexionar con ustedes esta tarde en Romanos capítulo 11, del 33 al 36. El título a través de mi mensaje es Soli Deo Gloria. Y quise reflexionar en este pasaje porque en este pasaje nosotros encontramos 3 razones por la cual Dios merece la gloria en todo. Hay 3 razones que este pasaje nos da por la cual Dios merece la gloria en todo. Y la primera razón, si están tomando notas, es que Dios es incomprensible. Incomprensible. Esa es la primera razón que nos da Pablo, que Dios es
incomprensible. Noten en sus Biblias versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Como acabamos de leer, Pablo acaba de completar su argumento sobre el endurecimiento parcial y temporal que iba a venir sobre la nación de Israel en los planes proféticos de Cristo. Y eso lo leímos recién desde el versículo 25 al 32. Pablo termina de argumentar ese endurecimiento parcial y temporal de la nación de Israel en los planes proféticos de Dios. E inmediatamente, ¿qué hace Pablo? Irrumpe, estalla en alabanza ante la incomprensibilidad de Dios. Y Pablo aquí declara en términos concretos que Dios está por encima de la capacidad humana de comprensión. Oh profundidad, cuán insondables e inescrutables son sus caminos. Dios está por encima. Esta exclamación que hace Pablo aquí, esta elocuente expresión de adoración, hace tambalear incluso al intelecto más maduro y avanzado, incluyendo el entendimiento del mismo apóstol Pablo. Incluyendo a Pablo. Pablo se rinde ante la incomprensibilidad de Dios. Y sin lugar a dudas, Pablo tenía una gran mente, una mente brillante. Había sido instruido nada más y nada menos que por el rabino más prestigioso de aquella época, Gamaliel, como dice Hechos capítulo 22, versículo 3. Nosotros en la Biblia tenemos registro incluso de que Pablo en 2 de Corintios 12:2 se nos dice de que él había visto cosas sin precedentes cuando fue justamente arrebatado al tercer cielo. Y si nosotros compilamos las 13 epístolas que él escribe en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que en realidad son como una enciclopedia cristiana. Cubren una variedad de cosas, entre las cuales, de hecho, Pedro, lo leímos ayer en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16, Pedro mismo nos dice que entre todas esas cosas que Pablo escribe, hay algunas que son difíciles de entender. O sea, noten con quién estamos lidiando, quién es el autor de estas palabras. Es el apóstol Pablo, quien tenía una mente brillante, quien había escrito revelación divina, quien había sido arrebatado al tercer cielo. Y sin embargo, ninguna de estas cosas se compara con el conocimiento de Dios. Ninguna. Ninguna de ellas. Dios es incomprensible en el sentido de que no se lo puede entender totalmente. En ese sentido. Es meramente imposible conocer a Dios plena o exhaustivamente. No lo podemos conocer de manera exhaustiva, no lo podemos conocer de manera plena. Su mente trasciende nuestra capacidad humana de comprensión, eso es lo que queremos decir. Acompáñenme, por ejemplo, al Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139, este es un salmo escrito por David. Y noten lo que dice, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, dice David. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y escuchen lo que dice el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso. Alto es, dice David, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. David no podía comprender el conocimiento de Dios. Es demasiado maravilloso para él. Por más que nosotros tratemos de escalar los pensamientos de Dios, son inalcanzables.
Son como una antigua fortificación elevada que no se puede conquistar. El conocimiento de Dios no se puede conquistar. Nos sobrepasa el conocimiento de Dios. Nos abruma infinitamente. Dios es demasiado grande para que podamos entenderlo con todo lujo de detalle. Y por este motivo, Pablo, en Romanos capítulo 11, versículo 33, se limita al asombro. Se limita a eso. ¡Oh, profundidad! Es una exclamación de asombro. Pablo queda estupefacto, Pablo queda maravillado ante el conocimiento infinito de Dios. Lo único que él hace, y de hecho, lo único que puede o debe hacer, es reconocer su incomprensibilidad con un inmenso sentido de adoración. Un profundo sentido de adoración. ¡Oh, profundidad! Es una exclamación. No puedo ir más allá de eso. Me rindo ante tu conocimiento, Dios. Y para esto el apóstol Pablo utiliza tres palabras que están conectadas en significado. Noten, versículo 33. La primera palabra, ¿cuál es? Oh, profundidad. Oh, profundidad. Y esta palabra habla de una dimensión inalcanzable de la sabiduría, una dimensión inalcanzable de la riqueza, de la ciencia de Dios. Se usa, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, noten, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo que, aún lo profundo de Dios. La misma palabra que aparece en Romanos capítulo 11, versículo 33, en el mismo contexto, hablando de la profundidad del ser divino de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede entenderlo, solo el Espíritu de Dios puede revelarlo. O sea, oh profundidad, habla de la dimensión inalcanzable de la riqueza de la ciencia, del conocimiento de Dios. Noten la otra palabra. La primera es profundidad. ¿La otra cuál es? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables. Insondables. Esta palabra solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento y simplemente significa imposible de examinar. Imposible de examinar son tus juicios, dice Pablo. Imposible. Y la tercera y última palabra, ¿cuál es? Inescrutables. Profundidad, insondables e inescrutables, la cual se refiere literalmente a huellas de pisadas que no se pueden rastrear. A eso se refiere. Se utilizaba en la antigüedad para hablar de eso. A huellas de pisadas que no se pueden rastrear, como las de un animal que algún cazador es incapaz de detectar. O como cuando ustedes van a la playa, ¿no? Y están caminando y dejan sus huellas y viene la ola y las borra. A eso se refiere. Es imposible de rastrearlas. Las pisadas. O sea, las tres palabras que vemos aquí, profundidad, insondables e inescrutables, hablan básicamente de lo mismo. Comparten el significado y las tres palabras apuntan a lo mismo, apuntan al hecho de que Dios es incomprensible en su naturaleza y en sus obras. No podemos comprenderlo a Dios plenamente. Acompáñenme al libro de Isaías. Isaías. Isaías 55, versículo 8. El profeta dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos comprender los pensamientos de Dios de manera plena y exhaustiva. Sus pensamientos no pueden medirse por el ser humano. Son imposibles de conocer desde afuera. Es imposible. De hecho, déjenme ir un poquito más allá. Nosotros ni siquiera podemos entender exhaustivamente ni una sola cosa en cuanto a Dios. Ni una sola cosa, porque para conocer totalmente una sola cosa de Dios tendríamos que conocerla como Él mismo lo conoce y eso es simplemente imposible. ¡Increíble! Quedamos estupefactos, con la boca abierta. No podemos conocer a Dios plenamente o exhaustivamente. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esto de ninguna manera significa que no podemos conocer a Dios verdaderamente. Hay una diferencia. Dios mismo dijo por medio del profeta Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Jeremías 9, 23 al 24. O sea, si en algo se debe alabar al hombre es en conocerme y entenderme. ¿Esto quiere decir qué? Esto quiere decir que Dios, por un lado, es verdaderamente conocible, pero no exhaustivamente comprensible. Hay una diferencia. Dios es, por un lado, verdaderamente conocible, le podemos conocer verdaderamente, pero por el otro, no le podemos comprender exhaustivamente. En efecto, podemos conocerle hasta la medida que nos haya sido revelado, ¿dónde? En la Biblia. Esa es la medida. Hasta ahí llegamos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a evitar todo tipo de especulaciones con respecto a Dios, con respecto a sus juicios, con respecto a sus caminos, con respecto a sus decretos, con respecto a sus decisiones soberanas, con respecto a sus disposiciones. Tenemos que aprender a esperar en Dios y conocerle hasta lo que nos fue revelado, pero no especular más que eso. Tenemos que aferrarnos firmemente al libro que nos fue dado, que nos revela quién es Dios, para que le podamos conocer verdaderamente. De lo contrario, si nosotros tratamos de conocer a Dios más allá del libro y hacer especulaciones de quién es Él, entraremos, Juan Calvino solía decir esto, entraremos en un laberinto del cual será imposible de escapar. Imposible de escapar. Porque nuestra mente simplemente no es capaz de comprender por sí misma la voluntad de Dios. Nos tiene que ser revelada. Entonces aprendamos a evitar especulaciones y aprendamos a esperar y aferrarnos firmemente en la palabra de Dios. Dios es incomprensible y merece nuestra adoración y devoción siempre. Para esto fuimos creados y particularmente redimidos. Esa es la primera razón, que Dios es un ser incomprensible. Pero otra razón por la cual Dios merece la gloria en todo es porque Él es infinito. No solo que es incomprensible, mi segundo punto, Dios también es infinito. Noten, vuelvan en sus Biblias a Romanos 11. Pablo sigue y después de exclamar elocuentemente la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del entendimiento, cuán insondables e inescrutables son sus juicios, sus decretos, sus caminos. Pablo sigue en el versículo 34 y dice, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y a medida que vemos en el pasaje que el tono de alabanza de Pablo asciende a esta exclamación, Pablo ahora, ¿saben lo que va a hacer? Va a presentar 3 preguntas retóricas que están estrechamente conectadas, están estrechamente vinculadas a la incomprensibilidad de Dios que acaba de exclamar en el versículo 33.
Y esto es evidente por el porqué del versículo 34. El porqué del versículo 34 nos indica a nosotros que está conectado con el versículo 32. Y cada una de estas tres preguntas van a enseñarnos algo más sobre la incomprensibilidad de Dios. El porqué del versículo 34 funciona así como una especie de puente entre el versículo 33, el versículo 34 y el versículo 35. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Algo que todo predicador debe hacer. Está respaldando su argumento con la Biblia. Exclama en adoración, dice quién es Dios, cuán incomprensible es Él, y después nos va a dar una razón y va a respaldar con la Biblia lo que acaba de exclamar con su oración. Y noten las primeras dos preguntas. Dice así Pablo, versículo 34. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Estas dos preguntas, Pablo las está tomando de Isaías capítulo 40. Acompáñenme ahí, para entender el contexto. Isaías 40. Isaías 40. Porque en el Nuevo Testamento es muy común cuando un autor cita un pasaje del Antiguo Testamento, no va a citar todo, pero él está pensando contextualmente, está considerando el contexto de donde surgieron estas palabras. Y noten lo que dice Isaías 40, versículo 12. Bueno, vamos a leer del versículo 8. Dice, sécase la hierba, marchízase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, dice, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, dice. Con balanza y con pesas los collados. ¿Quién lo hizo? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Aquí está el versículo que Pablo está citando, el versículo 13. ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y sigue el profeta Isaías. Noten que entonces, aquí en Isaías capítulo 40, en el contexto, el profeta está declarando enfáticamente que Dios no necesitó la ayuda de nadie para crear el universo. No necesitó la ayuda de nadie. Eso es lo que dice el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Increíble figura. Y los cielos con su palmo, con 3 dedos dice que juntó el polvo de la tierra. O sea, él no tuvo la necesidad de pedirle consejo a nadie cuando estuvo creando el universo. ¿Por qué? Porque es un ser infinito, ese es el punto. Es un ser infinito. A nadie le pidió consejo. Él no tuvo la necesidad de hacerlo. Su mente trasciende nuestra capacidad humana, física y finita de comprensión. La trasciende, está por sobre encima de nosotros. Esto quiere decir que gracias a su revelación nosotros sabemos algo acerca de Dios. Es porque Él se reveló a nosotros que nosotros sabemos algo de Él. Pero nadie conoce la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios para convertirse en el consejero de Dios. Nadie puede hacer eso. Por más Biblia que tú leas, no puedes convertirte en el consejero de Dios. Y sin embargo, esto es lo que muchas veces presumimos hacer con Dios. Darle a Dios consejos. Y sutilmente con nuestra actitud en nuestras vidas pensamos que le podemos ofrecer a Dios consejos. Y muchas veces no nos gusta
la manera en que Dios está haciendo las cosas con nosotros. Y muchas veces no nos gusta y refunfuñamos cuando vemos y entendemos la condición y las circunstancias que nos rodean. E implícitamente, tal vez no de manera verbal, pero en nuestro corazón, tenemos la osadía con nuestra actitud de aconsejar a Dios. Y nos quejamos. Y decimos, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿No es suficiente el sufrimiento que ya tuve en mi vida? ¿Que me trae más? ¿Por qué ahora? Y Pablo acá nos exhorta a no presumir hacer lo que es simplemente imposible de hacer. A Dios nosotros no le podemos dar consejos sobre cómo gobernar la tierra. Entonces, no nos atrevamos a dar a Dios lo que no le podemos dar. A Dios no le podemos dar consejo. No busquemos aconsejarle. Confiemos en la mente de Dios. Él es infinitamente más sabio que todos nosotros juntos. Él sabe lo que hace, porque ¿quién de nosotros ha entrado a la cámara secreta de la mente de Dios, de los designios de Dios? Nadie. Por lo tanto, aprendamos a contentarnos y a encontrar consuelo en que Dios es infinitamente más superior y más sabio que nosotros y sabe muy bien cómo gobernar su tierra, no la nuestra. Y Pablo hace una tercera pregunta, noten, versículo 34 tiene dos preguntas, pero en el versículo 35 Pablo hace una tercera pregunta y dice, ¿o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? ¿Y saben de dónde cita acá Pablo? De Job. Acompáñenme en sus Biblias a Job. Job. El versículo 35 de Romanos 11 es una cita de Job, capítulo 41. Versículo 11. Y lo que a mí me llama la atención es el contexto de donde saca Pablo estas palabras. Porque el contexto original de Job es fascinante. Es fascinante. Porque estas palabras no se encuentran al principio del libro, se encuentran al final. ¿Y se acuerdan en la historia de Job? Dios había permanecido callado, en silencio, durante 37 capítulos. Durante 37 capítulos Dios no habla. Job, por así decirlo, no había recibido ninguna respuesta oficial a todas sus preguntas que se estaba haciendo. ¿Quiénes le habían aconsejado a Job? Sus amigos, sus presuntos amigos, ¿no? Que se habían aventurado a interpretar, se habían aventurado a tratar de descifrar el sufrimiento de Job, y todo lo que estos amigos podían concluir era que Job, ¿qué? Había pecado. Y como consecuencia de su pecado, Dios lo estaba castigando severamente. Sin embargo, cuando Dios aparece en escena, en el capítulo 38, le empieza a hacer una serie de preguntas que desafían la habilidad de Job realmente para juzgar la forma en que el Señor gobierna la tierra. Y Dios le hace una pregunta. Job 38, versículo 4. Dios le hace una simple pregunta. Y le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La respuesta, ¿cuál es? No estaba ahí. Obviamente que Job no estaba ahí porque todavía no había sido creado.
Pero Dios sí estaba ahí porque Dios es un ser infinito. Ese es el punto. Dios es un ser infinito. Y nosotros leemos lo que queda del resto del libro de Job y nos damos cuenta que Job no pudo contestar esa pregunta, como así tampoco pudo contestar las 60 y pico de preguntas posteriores que aparecen entre los capítulos 38 y 41. Dios le hace más de 60 preguntas y Job no puede contestar. ¿Y saben qué termina haciendo Job? Capítulo 40. Noten. Capítulo 40, versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Jehová le hace más de 60 y pico de preguntas. ¿Y qué termina haciendo Job? Tapándose la boca. Tapándose la boca. Porque el punto es que Job no tenía ningún derecho de exigirle a Dios que le diera una razón de por qué él estaba haciendo lo que estaba haciendo con su vida. Ningún derecho. Él solo debía confiar en Dios y que Dios tenía una razón, y no solo una razón, sino una buena razón, porque Dios no solo es un Dios omnipotente, sino que es un Dios bueno y benevolente siempre. Entonces él tenía que confiar en que Dios tenía una razón y una buena razón para hacer lo que tenía que hacer, porque eso se origina en la profundidad de las riquezas de la ciencia y del conocimiento de Dios. Eso es lo que tenía que hacer Job. Y de igual modo, nosotros debemos aprender a vivir la vida confiando en la mente suprema de Dios. En la mente soberana de Dios. Lo nuestro no es andar por la vida tratando de razonar por qué motivo nos sucede lo que nos sucede. Ni siquiera estamos en la posición de hacer a Dios nuestro deudor, para decirle y cuestionarle: ¿por qué haces esto si Él es el creador? Es imposible exigirle a Dios que nos dé algún tipo de explicación, porque no hay nada que tengamos que en realidad sea nuestro. Todo procede de Él. Entonces a nosotros, como creyentes, a nosotros, como sus seguidores, nos debe bastar con saber que Dios es un ser infinitamente superior a nosotros y hace todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8:28. Todas las cosas a los que aman a Dios obran para bien. Entonces, no hay razón para que nosotros tratemos de descubrir lo que no ha sido revelado. No hay razón. Su infinitud le hace inaccesible a nuestras preguntas. Lo que nosotros debemos aprender a hacer es a poner nuestra mano sobre nuestra boca y confiar en que Él es un buen Dios. Y Él sabe lo que hace y sabe cómo gobernar la tierra siempre. Y al final de esta maravillosa exclamación que encontramos en los versículos 33 al 36 de Romanos 11, Pablo nos da otra razón por la cual debemos glorificar a Dios en todo. Y la tercera y última razón es que Dios es independiente. No solo Dios es incomprensible, no solo Dios es infinito, sino que otra razón por la cual debemos glorificarle a Dios es porque Él es un ser independiente. Versículo 36 de Romanos 11 dice: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y aquí el apóstol establece de manera muy clara que Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. No nos necesita. Dios es perfectamente autosuficiente. Eso es lo que quiero decir por independiente. Él es autosuficiente. Él no depende de nada aparte de sí mismo. De nada.
aparte de sí mismo. Dios es absolutamente independiente en toda su existencia, en todas sus virtudes, en todos sus decretos, en todas sus obras, y Él hace dependiente a todas las demás cosas. Y esto queda claro por medio de 3 preposiciones que vemos aquí en el texto. 3 preposiciones. Noten cuál es la primera preposición. Dice, porque de Él. Esa es la primera preposición. Una preposición muy común en el Nuevo Testamento que se utiliza para indicar origen, para indicar derivación. Y en este caso lo que Pablo nos está diciendo es que Dios es la causa suprema de todas las cosas. En Él se originan, de Él vienen. Él es la fuente de todo lo que existe. Pero noten que además Pablo no solo dice eso porque de Él, sino que además hay otra preposición. Por Él. Y esta preposición habla de agencia. Esto quiere decir que Dios es no solo el creador, el alfa y el omega de todas las cosas, sino que además Él es el sustentador de todas las cosas. Todo cuanto ha sido creado subsiste por el poder de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas son sustentadas por el poder de su palabra. Él las mantiene. Y por último encontramos una tercera preposición. Dice, porque de Él y por Él y para Él. Y ese es un marcador de dirección. De dirección. Apunta al hecho de que Dios es la meta de todo. Dios es la meta de todo. Y la concentración de estas 3 preposiciones consecutivas demuestran que no debemos gloriarnos en nada aparte de Dios. Fuimos creados por Dios de la nada, subsistimos por medio de Él y vivimos simplemente y solamente para Él. Esa es la meta de la creación. Él es el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas y la meta de todas las cosas. Esto es lo mismo que Pablo dice en Colosenses, capítulo 1, por ejemplo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Pablo dice, Él es, hablando de Jesús, lo entendemos por el contexto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay, noten, en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, o sea, no solo el mundo natural, sino también lo que no podemos ver fue creado por Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Noten que vemos las 3 mismas preposiciones, muestran el origen, que todo subsiste por medio de Él y Él es la meta de todas las cosas. Debemos gloriarnos en nada. No debemos gloriarnos en nada aparte que no sea Dios. Lamentablemente, la mayoría de nuestros problemas surgen cuando nosotros tenemos un más alto concepto de nosotros que el que deberíamos tener, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Y como muchas veces tenemos la tendencia a pensar más alto de nosotros, pensamos que de alguna manera Dios depende de nosotros. Y diariamente nosotros debemos recordar que sin nosotros Dios seguiría siendo infinitamente Dios. Que tú y yo no somos indispensables para la obra del Señor. Y que todo podría desaparecer en un instante, pero Dios necesariamente continuaría existiendo para siempre porque Él es independiente de todos nosotros. De modo que Él, y solo Él, es digno de recibir la gloria por los siglos de los siglos, como dice Pablo. Y casi nada ilustra esto más vívidamente que la forma en que murió Juan Calvino. Este reformador de Ginebra, nosotros sabemos leyendo en la historia que él nunca realmente gozó de buena salud.
no tuvo una buena salud. Y ya para la última parte de su vida, su condición física empeoró drásticamente con ataques regulares de fiebre parecida a la malaria, tenía tuberculosis, venas ulceradas, cálculos renales, tenía hemorroides, sufría y mucho Calvino en su salud. Y esto hizo que a principios de febrero del año 1564, el año en el cual él muere, esto hizo que a principios de febrero él impartiera sus últimas conferencias y sus últimos sermones en la iglesia. Ahora, incluso desde su cama, cuenta la historia, él continuó dictando cartas, él continuó dictando su comentario final sobre el libro de Josué. Y cuando sus amigos se le acercaron y le pidieron que descansara un poquito más y que trabajara un poquito menos, Calvino respondió: ¿qué? ¿Ustedes quieren que el Señor me encuentre haciendo nada? Y el 2 de mayo de ese mismo año, Calvino le escribió a su amigo William Farel, expresándole que ahora esperaba que cada respiro que tomara fuera su último respiro. Y le dijo algo así, y estas son las palabras: me basta con vivir y morir por Cristo, el cual es ganancia para todos sus seguidores en la vida y en la muerte. Y poco más de 3 semanas después de escribir estas palabras, Calvino murió. Y al día siguiente, que fue un domingo, lo enterraron en un lugar secreto de Ginebra. Este es un hombre que había vivido para la gloria de Dios y no la suya propia. Y lo enterraron en un lugar secreto porque él despreciaba la idea de que generaciones futuras reverenciaran supersticiosamente su tumba. Y este hombre deseaba que toda la honra la tenga Dios. Y que la reverencia le fuese dada solamente a Dios. Y nosotros debemos preguntarnos hoy si estamos totalmente comprometidos con este principio de hacer todo para la gloria de Dios como lo estaba Calvino. Sea que coma, o sea que beba, o sea que toma mi último aliento en la tierra, que lo haga para la gloria de Dios. Y te pregunto, ¿es este tu compromiso con Dios? ¿Es este el principio de tu vida? ¿Hacer todo para la gloria de Dios? ¿O aspiras secretamente, cuando nadie te ve, la grandeza que solo Dios merece? ¿Tu corazón alberga superioridad? Hermanos, no hay límites para el ingenio creativo cuando estamos en la búsqueda de atribuirnos gloria para algo que supuestamente hicimos sin la ayuda de Dios. Somos muy, pero muy creativos humanamente hablando para apropiarnos de la gloria de Dios y decir: esto lo hice yo y me merezco el aplauso y me merezco el reconocimiento y me merezco la gloria. Dios no se la merece. Curiosamente, citaba estas palabras ayer yo cuando dije que fue el mismo Calvino quien dijo que nuestro corazón era un perpetuo taller de ídolos, que está propenso a caer en el olvido de Dios. Hermanos, no le robemos a Dios la gloria que se merece solamente Dios. Debemos gloriarnos solamente en el Señor, como Pablo dice en 1 Corintios 1:31. Nuestra existencia entera se la debemos a Él y solamente a Él. Soli Deo Gloria entonces fue el lema. Fue el lema de la Reforma Protestante y fue lo que sostuvo a Calvino durante toda su vida, especialmente cuando su condición física ya no era la mejor. Y termino con estas preguntas para ti esta tarde. ¿Es acaso este el lema de tu vida? Soli Deo Gloria.
¿Es acaso este el lema de tu vida? ¿Amas la idea de que Dios sea exaltado y sea glorificado en todo en tu vida? ¿O intentas ofrecerles a Dios consejos sobre cómo gobernar la tierra? ¿Confías totalmente en la mente de Dios a pesar de las circunstancias que estés atravesando? ¿O tratas de descubrir lo que no te ha sido revelado por Dios en la Biblia? ¿Tu vida gira en torno a la gloria de Dios? ¿O te crees más de lo que en realidad eres? Recuerda que Dios nos ha hecho para Él y no para nosotros mismos. Y tu vida y mi vida siempre se verán frustradas a menos que reconozcamos que no existe un propósito más elevado ni un deleite más pleno que hacer todo para la gloria de Dios. Entonces ríndele a Dios la honra, la reverencia, la devoción que le son debidas, porque no hay nadie más incomprensible que Él. Dios es infinitamente superior, más superior que tu persona, y no depende de ti para ninguna cosa aquí en la tierra. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios infinitamente incomprensible. Un Dios superior al cual no podemos entender exhaustivamente. Pero nos regocijamos, oh Dios, en que te has revelado a través de tu palabra y de manera maravillosa en la persona de Cristo. Y es por medio de Jesús que hoy podemos conocerte verdaderamente. Es por tu gracia, oh Dios, a través de la fe, que tenemos esta relación contigo. Esta relación que muchas veces se ve frustrada por circunstancias de nuestra vida que nos hacen pensar que tú no estás en control. Que nos brindan espacio y lugar muchas veces para tener la osadía de querer aconsejar a un Dios que lo creó todo, lo sustenta todo y es la meta de todo. Oh Dios, guarda nuestro corazón del engaño. Guarda nuestro corazón de ingeniar maneras de robarte la gloria que solo te mereces. Ayúdanos, oh Dios, a concentrar todos nuestros intentos, todos nuestros esfuerzos, a vivir vidas completamente entregadas a ti. Que todo en nosotros redunde para tu gloria. Sea que comamos o que bebamos, que todo lo hagamos para ti, como lo hizo Calvino, especialmente en sus últimas horas de su vida. Un hombre que supo morir con paz, porque se había desgastado para la gloria de Dios. Oh Dios, levanta hombres y mujeres aquí, cuya meta, cuyo objetivo en la vida sea tomar cada respiro para ti, vivirlo para ti. Que trabajen y obren en la iglesia solamente para ti. No para sacar y buscar provecho de las circunstancias, no para regirse sobre los demás, no para figurar y ser reconocido. Oh Dios, crea en nosotros corazones humildes, como el que tuvo Jesús, manso y humilde de espíritu, que supo lavar los pies y que supo enfrentar la cruz, porque tenía una meta, y era darte la gloria a ti. Levanta ese tipo de personas aquí, oh Dios, lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Lucas por su mensaje. Por favor, pónganse de pie y cantemos, alabemos, glorifiquemos al Señor, al que es digno de toda honra y gloria, a Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos este hermoso canto juntos. Como
acontecer que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Pueden tomarse lugar. Voy a ser honesto con ustedes, estaba pensando cómo terminar. La mejor forma de terminar es esta: Soli Deo Gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Bueno, pues los hermanos de TMS estuvieron teniendo también unos regalitos para ustedes y los ganadores son Jaime Vázquez. Jaime Vázquez está con nosotros. Jaime Vázquez, doctrina. El manual bíblico MacArthur es para Edwin Labrador. Edwin Labrador. Edwin, gracias.
Bueno, pues un profundo agradecimiento a nuestros hermanos de Heraldos de la Verdad, también a los predicadores. Hay muchas cosas que pasan. Ellos tuvieron que dejar familias, tuvieron que dejar sus niños, su tiempo, regresan a sus labores, al campo. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y les siga dando de eso para compartir con nosotros. Y también un agradecimiento muy, muy especial desde el fondo de mi corazón a mi iglesia local. Hay mucho trabajo, mucha logística, hay hermanos que casi no han dormido, pero creo que valió la pena. Todo lo que estos hermanos hacen, lo hacen como para Dios y no para el hombre. El día que ellos busquen agradar al hombre, esto se termina. Por favor, sigan orando por nosotros, sigan orando para que el Señor nos dé los medios para proclamar la sana doctrina y que juntos gritemos a los cuatro vientos, Soli Deo Gloria. Me está haciendo bien juntarme con Will, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por habernos acompañado.